Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hoy día estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús con la llenura del Espíritu Santo para poder disfrutar de la presencia de Dios, para poder deleitarnos en su palabra, poner nuestra fe, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Es por eso que nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado como un terreno fértil, surcado, listo para que sea sembrada la palabra de Dios y a su tiempo, al tiempo de Dios, dé abundante fruto. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por vernos. Vamos a empezar una nueva serie, preparando nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo para celebrar esa verdadera Navidad. Cuando nosotros queremos celebrar algo, tenemos que conocer, saber bien qué celebramos para saber cómo celebrarlo y también dónde celebrar. Muchas veces cuando no sabemos, no conocemos, podemos celebrar trivialmente o podemos celebrar algo que no es correcto. Entonces, mientras que conozcamos realmente el acontecimiento, podemos celebrar, porque Dios nos manda a celebrar. Dios había instituido muchas fiestas para celebrar a Dios, y toda celebración es con el conocimiento de lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios siente y tiene para cada uno de sus hijos, de sus hijas, para su pueblo. Y entonces, una vez que ese pueblo conoce, Dios le ordena: celébrenme estas fiestas, fiesta de tabernáculo, de el pan sin levadura, ¿ve? Y hay la otra fiesta, que es la fiesta de la natividad, la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación de Dios mismo, Dios en hombre. Como dice Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, para saber celebrar una verdadera Navidad, debemos conocer estos acontecimientos. Entonces, hemos preparado con la guía del Espíritu Santo esta serie que va a durar 3 domingos, para que podamos celebrar esa Navidad y hacer ver al mundo que no solamente es una fiesta, es una alegría humana, sino es un acontecimiento espiritual donde debemos dar gracias, gloria, honra y honor a Dios y manifestar este acontecimiento a los que todavía no tienen a Cristo en su corazón, donde Cristo no gobierna en su vida, para que reciban lo que Dios ha prometido en su plan de redención. Aquel que recibe al Hijo, confiesa con su boca que es el Hijo de Dios, entonces tiene un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, y empieza una vida con propósito eterno, preparándonos aquí en la tierra a la perfección para vivir una eternidad en el reino de Dios, cuando viene nuestro Señor Jesús por segunda vez a llevarnos a su reino. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar esta serie que la vamos a titular Celebrando esa verdadera Navidad. Celebrando esa verdadera Navidad. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14 nos dice: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Háblanos, Padre. Estamos atentos, Señor. Estamos hambrientos y sedientos de tu palabra. Estamos listos, Señor, para poner nuestra fe a cada una de tus palabras y que lo vamos a atesorar, Señor. Y será una transformación grande, maravillosa y poderosa, Señor, en todo nuestro ser. Háblanos. Tu pueblo oye. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. He aquí, dice la palabra. He aquí, o sea, habla de los tiempos que se cumplieron para que la promesa empiece a establecerse en la tierra para la salvación de la humanidad. He aquí, hay una virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de Jesús es un acontecimiento sobrenatural. Es Dios mismo encarnándose en hombre. Y esto tiene un propósito para mostrar a toda la humanidad de que debemos tener primero una nueva vida. En esa nueva vida tiene que haber transformación total, interna, externa. Amén. Y luego podemos celebrar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver cómo el nacimiento de Jesús en nuestra vida es ese nacimiento espiritual que lo primero que va a suceder es de que va a transformar todo nuestro interior. Con el poder del Espíritu Santo viene el poder, el amor y el dominio propio. Entonces, y la palabra de Dios empieza a transformar toda nuestra alma, empezando de nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Empieza a transformar. Transformar quiere decir cambiar a algo nuevo, dar una nueva forma. Entonces quita todo lo malo y implanta todo lo bueno. Qué maravilloso, ¿verdad? Es como si un vaso de barro está defectuoso y no sirve para un buen uso, ¿no? Porque no se puede echar nada, se derrama, etc. Entonces ese vaso tiene que ser transformado, nuevamente vuelto a barro, y de barro nuevamente tiene que ser formado. Y eso es lo que hace nuestra nueva vida. Y veamos el poder de transformación que nuestro Padre ha establecido, poniéndole a Jesucristo el nombre de Emmanuel, que significa transformación interna. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Porque sin Dios, sin Cristo, no podemos lograr una verdadera transformación. Y por lo tanto, si no tenemos una verdadera transformación, no podemos hacer una verdadera fiesta, una celebración verdadera como le agrada a Dios, por más intención buena que tengamos. Necesita ser restaurado, sanado, redimido nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y es por eso que el Señor dijo: recibe a mi hijo y recibirás a Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros, con el poder de transformación interna. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, esta primera parte se titula Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando está dentro de nosotros, cuando ya tenemos esa nueva vida espiritual? Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios 13:11.
13:11. ¿Listos? ¿Todos preparados? Ahí en casa también. Muy bien. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. 5 transformaciones internas que viene con Emmanuel para nosotros. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta transformación interna? El amor y la paz de Dios, que va a hacer que nosotros pensemos bien, pensemos en paz y amor, pensemos y sintamos bien, hablemos bien, actuemos bien y esperemos bien. Qué maravilloso. Cuando hay amor y paz dentro de nosotros, gracias a la transformación de Emmanuel, podemos decir: gracias, Señor, por ese nacimiento, porque he recibido a Emmanuel. Y ahora puedo celebrar con gozo, porque estoy siendo perfeccionado de acuerdo al carácter de Cristo. Y cada vez que tengo sufrimiento, cada vez que paso dolor, algún sufrimiento, algo que duele, porque la perfección, la disciplina duele, estás tú, Emmanuel, consolándonos, sanando nuestras heridas, dando ánimos, dándonos fortaleza, levantándonos y caminando junto con nosotros. Y entonces, cuando nos volvemos a parar después de haber caído heridos, podemos tener el mismo sentir con Cristo. Ese mismo sentir, ese mismo hablar, ese mismo hacer que Cristo, porque de Él estamos tomados de la mano. Y entonces ahí podemos vivir en paz. Todo lo que hagamos en paz trae verdadera felicidad, trae verdadera dicha. Bienaventurados los que establecen la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces veamos cómo empieza a transformar cada una de nuestras áreas interior. Emmanuel empieza a transformar primero en ese gozo. Vamos a ir viendo distintos versículos y vamos a ver cómo Emmanuel empieza a transformar todo nuestro ser interior. Empezamos con 1 de Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Subraya ahí en tu Biblia piedad o anótalo en tu cuaderno. Una de las transformaciones que tenemos interior, inmediatamente Emmanuel empieza a trabajar con la piedad. Hemos dejado de ser piadosos, ¿ve? Hemos dejado de ser personas sensibles al sufrimiento, al dolor de los demás. Hemos dejado de ser sensibles a los errores de los demás, porque lo primero que sale quizás de nuestro corazón es el juzgamiento y la condenación. Pero Emmanuel trabaja indiscutiblemente en nuestra piedad, en darnos un corazón piadoso. Él moldea nuestro corazón como ese vaso de barro para que esté lleno de piedad. Y dice la palabra: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bendita sea la palabra de Dios. Cristo se manifestó como ser humano, Dios mismo siendo carne.
Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros también podemos manifestar la piedad de Dios. Nosotros también debemos recordar que hemos sido justificados en el Espíritu. O sea, nuestro espíritu ha cobrado vida, se ha unido al Espíritu Santo. Y entonces somos justificados en el Espíritu y por lo tanto podemos tener piedad. Qué maravilloso, ¿no? Y todas nuestras acciones son vistas por los ángeles. Los cielos y la tierra son testigos, dice. Y ellos darán testimonio de toda nuestra vida. Y entonces nuestra comisión viene aquí: con piedad debemos predicar el Evangelio a los que no han recibido a Cristo, a los que no saben celebrar una verdadera Navidad, a los que no saben celebrar el nacimiento de Jesús en su pesebre y ser transformado de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces dice: si tú predicas esa buena noticia, la verdad irá contigo. La verdad irá contigo. Porque muchas personas van a creer y van a recibir a Cristo en su corazón. Aunque quizás habrá mucha gente que no quiere recibir, no quiere oír, pero habrá gente que cree en este mundo. Y entonces toda la gloria será para Dios. Entonces anota, si estás anotando, el primer cambio, la primera transformación interior es de que vuelve nuestro corazón en un corazón lleno de piedad, para dar testimonio del amor de Dios, del perdón de Dios, ¿ve? Y llevar ese mensaje a todos. Amén. Ahora veamos otro aspecto. En Juan capítulo 1 versículos 14 al 18 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Lo segundo, la segunda transformación es de que llena nuestro corazón, o lo forma nuestro corazón, o lo transforma nuestro corazón en un corazón lleno de la gracia y la verdad de Dios. Porque el conocimiento es que Cristo nació como hombre, habitó como hombre entre nosotros. Y Él hizo los milagros, enseñó maravillosamente, dio su palabra, dio su ley y dio la comisión, lo que debemos hacer hasta el último día que tengamos en este mundo. Entonces, la segunda transformación, ¿qué es? La segunda transformación es de que nos moldea con un corazón lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya, amén? ¿Cuántos se alegran? Tercero, veamos en Colosenses 2:9. Porque dice la palabra de Dios: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué maravilloso. O sea, las manifestaciones de nuestro cuerpo van a ser siempre para gloria de Dios, reconociendo esa deidad, esa majestad, ese poder de Dios, porque Él es el único y gran Dios, el yo soy, el todopoderoso. Y entonces, cuando nosotros queremos adorar, adoramos en espíritu y en verdad, y toda la plenitud de nuestro cuerpo adora a Dios. No solamente es nuestros labios, de labios para afuera, no es solamente nuestra mente, sino es todo, espíritu, alma y cuerpo. Empiezan a dar gloria a Dios, empiezan a honrar a Dios,
y todo nuestro ser empieza a vivir con temor de Dios. Esa es la manifestación corporal de la plenitud de la deidad de Dios, que Dios habita, Dios con nosotros habita, y por lo tanto debemos comportarnos como hijos de Dios, manifestando corporalmente esa plenitud de Dios en nuestra vida. Amén. Bendito sea. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios sigue transformando nuestro corazón. Y es un corazón que le agrada a Dios, porque manifiesta toda la plenitud de Dios. Porque dependes de Dios. No hay otra cosa que pueda suplir todas tus necesidades. No hay alguien quien pueda darte toda la felicidad. Solo Cristo Jesús, porque es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y si permaneces en Cristo, permanece en ti Dios. Y todo lo que Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, hasta gestualmente tú te comportas bien. No haces gestos obscenos, no hablas vulgaridades, no te comportas de una manera en la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia, sino en todo lugar donde estás, Emmanuel está contigo, Dios contigo. Y tu cuerpo lo sabe y así lo manifiesta. Qué maravilloso, ¿verdad? Uno más, sigamos. ¿Qué hace Dios con nosotros transformándonos interiormente para celebrar esa Navidad verdadera? Está en Filipenses 2, versículos del 6 al 11, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Transformación interna es siempre para la gloria de Dios Padre. Y entonces acá nos dice: ahora Emmanuel empieza a trabajar. ¿Qué cosa? Todo nuestro carácter, nuestras emociones. Porque dice: yo no me aferro a las cosas que me pueden decir que soy alguien importante. Jesús mismo dijo: no estimo ser igual a Dios como cosa a que aferrarme. Vino humildad. ¿Cómo se llama eso? Humildad. El Señor está transformando nuestro corazón y nuestro carácter para que seamos mansos y humildes. Y entonces no nos aferremos a las cosas que logremos, sino que siempre seamos humildes, nos despojemos de nosotros mismos, ¿ve? Y sirvamos. La segunda transformación del carácter es servir, pero servir con amor.
porque te despojas a ti mismo, porque sabes que todo lo tuyo, lo carnal, no agrada a Dios, no es bueno. Y ahora Cristo vive en nosotros y por lo tanto somos semejantes a algo bueno que Dios pone en nosotros. Entonces nos despojamos de nosotros mismos, porque ya no somos nosotros mismos. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y entonces, ¿qué gloria, qué honra valdrá para mí si Él es el que hizo el sacrificio? Mi salvación ha sido por gracia, no por mis obras, no por mi fe, no por mi conocimiento, no por ser tan bueno y caritativo con los demás. No, sino por la gracia de Dios. Y al aceptar por la gracia de Dios, acepto su amor, acepto su perdón. Y entonces nazco de nuevo en espíritu y en verdad. Y ahora, Emmanuel me despoja de mí mismo para ser humilde, para servir, para ser obediente hasta el último día en que podamos estar en esta tierra. Y muchas veces esa muerte es sufrimiento. Cristo sufrió mucho hasta llegar a la cruz. Pero luego la gloria postrera fue más grande que la primera. Así que dos cosas en nuestro carácter: humildad, obediencia. Y dice en el versículo 9: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y entonces eso es carácter, de que todas las cosas que emprenda, todas las cosas que empiece a hacer, lo haga en el nombre de Jesús. Y lo primero que empezamos a hacer, ¿qué cosa es? Orar, ir a la presencia de nuestro Padre. Y en el nombre de Cristo podemos ir. Tenemos la entrada libre, porque Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino al Padre. Entonces, en el nombre de Jesús, siempre voy a hacer todo lo que debo hacer. Amén. Qué maravilloso, ¿no? En el nombre de Jesús doblo mis rodillas. En el nombre de Jesús empiezo a compartir con mi familia. En el nombre de Jesús voy a la iglesia. En el nombre de Jesús empiezo a hacer mi actividad profesional, mi negocio. En el nombre de Jesús cuido mi salud. En el nombre de Jesús cumplo con mi ministerio. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, todo eso será para la gloria de Dios. Nuestra transformación del carácter a un carácter semejante al de Cristo siempre es para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Hebreos 4, versículo 15 al 16. Veamos otra área, cómo está transformando. Emmanuel dentro de nosotros, Dios con nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Ahora trabaja con nuestra seguridad, con nuestra fe, con nuestra esperanza. Emmanuel, Dios con nosotros, ahora nos hace recordar que Él es el sumo sacerdote. Y por lo tanto, Él moldea nuestro corazón, moldea todo nuestro interior para ser siempre compasivo,
anótalo, para ser siempre compasivo con nuestras debilidades y con las debilidades de los demás, porque todos somos tentados y todos fallamos, y por lo tanto necesitamos alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. O sea, nos hace un corazón, un carácter, una alma compasiva en nuestras debilidades, para no pecar luego, porque cuando somos compasivos, entonces entendemos y comprendemos lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Al vernos perdonado por Dios, aún sin merecerlo, entonces nosotros también podemos mostrar misericordia y hallar la gracia para ese oportuno socorro, para solucionar esos problemas. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Cómo va transformando. Esa es la verdadera Navidad, la transformación interna, el nacimiento nuevo, espíritu. Bendito sea el Señor. Veamos ahora otra área, primera de Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow. Aquí nos habla de esa transformación de la incredulidad en una fe firme y fuerte. Porque dice, el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Él va a transformar nuestra incredulidad con la palabra fiel y digna. Para estar fuertes como talón de oso, para estar firmes en la palabra de Dios. Nos da un corazón, nos da una mente, nos da un alma para recibir esa palabra fiel y digna. O sea, nos da un interior receptible. Solo tenemos que prestar atención. Amén. Porque el Señor dice, presta atención cuando te hable. Estate atento, atalaya, vigilante. En estos últimos tiempos vendrán burladores, pero tú tienes que estar atento, alerta. ¿A qué? Cuando el mensaje, cuando la palabra de Dios viene a ti, tienes que saber que es palabra fiel y digna de recibir. Solo la palabra de Dios podemos recibir, lo demás desechamos. Eso es lo que hace dentro de nosotros. Y podemos vivir con esa palabra fiel y esa palabra digna, dando gloria a Dios. Esa es una vida de temor. Y entonces nuestra fe se afirma. Y podemos decir que verdaderamente Emmanuel ha venido para salvar a los pecadores. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Uno más, Romanos del 5 a 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea el Señor. Nosotros creemos en un Cristo que está vivo. Él ha resucitado por el poder del Espíritu de Dios. Y Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y entonces, Emmanuel en nosotros empieza a trabajar en un corazón, una mente, una alma reconciliadora. Amor y perdón, esa es la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, hablamos de la muerte de Jesucristo, porque gracias a ese sacrificio es que podemos obtener el amor y el perdón de Dios y ser considerados nuevamente sus hijos, dignos, salvos por su vida.
Si Cristo no hubiese resucitado, no seríamos salvos por la vida de Cristo. Somos salvos por la vida de Cristo. Murió y resucitó. Entonces, ese corazón de amor y paz debe obrar, debe manifestar las obras en reconciliación con los demás. Lograr que los demás se reconcilien con Dios para que puedan reconciliarse con su prójimo. Ese es el fin de la violencia, ese es el fin de la guerra, es el fin del odio, es el fin del orgullo. Esta es la columna vertebral de la Navidad, de una verdadera Navidad, cuando celebramos y decimos estas fiestas va a ser una ocasión para llevar la reconciliación con Dios a todos los demás, empezando conmigo. Debo estar reconciliado con Dios y luego me reconcilio con los demás. Entonces puedo hacer una fiesta que glorifique a Dios por el nacimiento de Cristo, que gracias a ese nacimiento Él nos enseñó a, como hombres, poder ser transformado espiritualmente. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, veamos lo que dice 2 de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros somos embajadores de la paz y llevamos el mensaje de la reconciliación con Dios. Ese es nuestro nuevo interior, esa es nuestra nueva mente, nuestro nuevo corazón, de siempre lograr que estén en paz con Dios, y podemos estar en paz los unos con los otros. Bendito sea el Señor. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Entendemos y comprendemos que la sangre de Cristo ha sido derramada para limpiarnos y lavarnos de todo pecado. Y entonces recibimos esa paz de Dios. Y esa paz lo llevamos para la reconciliación con Dios, a los gentiles, a los que no creen en Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Veamos 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué maravilloso. Dios desde dentro empieza a transformar nuestra casa exterior, nuestro cuerpo. Qué maravilloso. Y este es el principio. Dice: los hago, el cuerpo es el templo de Dios. Voy a sanar tu cuerpo, voy a transformar tu cuerpo, voy a restaurar todo tu cuerpo, porque ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo alguien que habita en este cuerpo, o sea, el espíritu y el alma, puede buscar otro Dios que no sea el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Por eso dice: yo les hago ese templo de Dios viviente, donde Dios mismo habitará y andará con cada uno de nosotros, porque hemos confesado que Dios es nuestro Dios y Él nos ha dicho: ustedes son mi pueblo. Qué maravilloso, ¿no? Hay una transformación interior que pasa, sale al exterior, al cuerpo, y lo santifica. Ya somos templo de Dios viviente. Bendito sea el Señor. Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahora dice: creo en Jesucristo. Así que ya no dejo que mi antigua naturaleza, la naturaleza humana pecadora, muera definitivamente. Y ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que Él dice, todo lo que Él hace, todo lo que Él enseña y todo lo que Él muestra, eso es mi vida. Y eso es lo que debo hacer. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos cómo Emmanuel, Dios con nosotros, transforma todo nuestro ser para celebrar esa fiesta que Dios quiere que celebremos. En Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También transforma nuestra esperanza y nos da confianza. Nos dice: no temas, no temas, haz todo lo que te mande, haz todo, habla todo lo que te diga, porque yo estoy contigo. Quieran avergonzarte, serán avergonzados. Quieren destruirte, serán destruidos. Quieren matarte, ¿quién podrá matarte? Entonces todos los días voy a estar contigo, dice el Señor. Amén. Qué maravilloso. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahora, mira, hay una actitud y una conducta que Emmanuel, Dios con nosotros, transforma dentro de nuestro ser. Es no tener avaricia. Es estar contento con lo que se tiene. ¿Por qué hay navidades desastrosas? Fiestas que terminan en borrachera, en crímenes, en suicidios. Justo en diciembre hay muchos suicidios. Hay más peleas, las familias más se enfrentan. ¿Por qué? Porque no tienen quizás recursos para celebrar según ellos bien la Navidad. ¿Cómo van a celebrar bien si no quieren perdonar? ¿Cómo van a celebrar bien si un cristiano que está en la iglesia no va y le habla del amor de Dios? Que hay un nacimiento nuevo y que hay transformación interna. Cuando tiene paz con Dios, puede tener paz con los demás, y todos, si están en paz, pueden celebrar aún teniendo agua y pan en la mesa. Porque lo importante no es esa agua y pan, lo importante es que Cristo murió para tener nosotros la vida eterna. Y eso celebramos. Aún con agua celebramos: gracias, Señor, por tu Hijo, que vino y ahora está contigo, pero vuelve por mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: cambia tus costumbres, que nada sea por avaricia, nada sea por codicia, nada sea por vanidad, sino que estemos siempre contentos. ¿Sabe lo que nos hace contentos? La dicha y la bienaventuranza de que tenemos vida eterna y que viviremos eternamente en el reino de Dios. Y mientras estamos acá, el Señor no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Si fallamos en no quitar una costumbre de avaricia, el Señor nuevamente nos va a disciplinar, nos probará. Si no aprobamos nuevamente, tenemos que hasta ser perfeccionados. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? En Romanos 8:35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, o Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Mira, en nuestra nueva vida espiritual, Emmanuel, Dios con nosotros, funciona así. Él es el árbol de la vida eterna. Nosotros somos ramas que hemos sido cortados de ese árbol malo y dábamos fruto malo. Entonces esa rama que ha sido cortada ha sido insertada en el árbol de la vida, que es Jesucristo. Y entonces empezamos a, por dentro, todo, la savia divina, la naturaleza divina va entrando en nosotros y empieza a transformar y nos convierte en esas ramas fructíferas del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Una vez que has recibido tu salvación, confesando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, has nacido de nuevo y has obtenido la salvación por gracia y quedas unido a Cristo y no perderás la salvación, porque el Señor dijo: Padre, todos los que me has dado, nadie se perdió. Todos te aman y te adoran. He cumplido mi misión, dijo el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Entonces esa seguridad de que me da cuando estoy unido verdaderamente a Cristo, no pierdo mi salvación, sino tengo una vida de temor. Y para decirle: gracias, Señor, por tu Hijo amado. Nada me va a separar. Y nada te va a separar. Como dice Romanos 8. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, hay muchas escrituras más que hablan de nuestra transformación interna por Emmanuel. Él es el encargado de transformar. Nos dio nueva vida, nos dio el Espíritu Santo, se unió a nuestro espíritu. Ahora tenemos un espíritu vivo, pero necesita transformar nuestra alma. Y luego será glorificado nuestro cuerpo. Pero mientras tanto, este cuerpo es sanado por las llagas de Cristo. Ninguna plaga, ninguna enfermedad entrará. Dice: si lo crees, di amén. Dios con nosotros. Emmanuel, esa es la verdadera Navidad que experimentamos cada uno de nosotros. Y si experimentamos cada uno de nosotros, damos a conocer a los demás para que también experimenten. Entonces será la celebración de esa verdadera Navidad. Lo resto pasa al segundo plano. Los árboles, las luces, todo eso pasa al segundo plano. Cuando uno celebra la verdadera Navidad, se centra en el nacimiento de Emmanuel en nosotros y el nacimiento de Emmanuel en los que no creen en Dios. ¿Ve? Emmanuel, ¿quién es? Es un hijo dado. Es un hijo dado. Quizás nadie lo pidió, pero fue la voluntad y la intención, el amor de Dios darnos al ver la humanidad llena de corrupción y violencia, al ver que se estaban condenando ellos mismos. Entonces dio a su hijo.
Un hijo nos es nacido. Tuvo que nacer, entrar legalmente al mundo. Entrar legalmente al mundo y entrar como humano. Le dijo a la Virgen: concebirás un hijo. Y fue el Espíritu Santo, dice, que concibió. Es el mismo Padre quien se formó en el vientre de esa Virgen. Y así nació. Y Cristo Emmanuel tuvo un gran ministerio de la piedad. Él fue lleno de la gloria, gracia y verdad de Dios. Su vida fue una deidad plena. Su comportamiento fue un sumo sacerdote. Y nos enseñó a alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Nos enseñó a confiar, a oír y a estar siempre vigilantes con la palabra fiel y digna para salvar. Y toda su obra fue la reconciliación con el Padre. Y cuando se fue, nos encargó esa reconciliación. Nos nombró embajadores de paz, templos del Dios viviente, para guardar todos sus mandamientos. Y entonces se cumple la promesa que Él siempre estará con nosotros. Así que Navidad, la verdadera Navidad, es celebrar a Dios con nosotros, a Emmanuel, porque en Él tenemos gozo, perfección, consuelo, un mismo sentir de amor, verdad y justicia. Podemos vivir en paz con Dios y con los demás y decir: Señor, todo sea para tu gloria y tu honra. Que el mundo celebre esta Navidad dando gracias a Dios por el regalo vivo de Emmanuel, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que trae salvación, que trae paz, el que trae justicia y verdad. Ya nos dio la vida eterna. Solo esperamos que llegue el día final. Y hasta entonces seguiremos celebrando ese nacimiento y llevando a todos ese regalo vivo. Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por transformar todo nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, hasta nuestro cuerpo, Señor, para seguir dándote gloria, honrándote en todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que digamos, en todo lo que sintamos, en todo lo que pensemos, Señor. Que todo sea de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Jesucristo ha nacido en nuestro pesebre humilde, en nuestro corazón. Él nos ha entregado otro corazón, un corazón limpio, y ahora está en ese proceso transformando todo nuestro ser interior, cada una de nuestras áreas, Señor. Hoy te presentamos, Padre, todas las áreas, Señor, para que nos prepares, Señor, y poder celebrar juntos el amor, la paz, la verdad y la justicia en el nacimiento tuyo, Señor, y llevar al mundo que necesita de ese Emmanuel. Necesita de ese Emmanuel urgentemente, Señor, para que cesen las guerras, la violencia, la muerte, las violaciones, las guerras, Señor. Necesitamos a ese Emmanuel en nuestra vida, y que sirva, Señor, estas actividades, estas fiestas, Señor, del nacimiento de Jesús, de la Navidad, Padre Santo, para seguir compartiendo ese mensaje de amor y paz que tenemos en Cristo Jesús. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Así que sean bendecidos, sigamos recibiendo esa preparación interna para seguir celebrando, ya no solo 25 ni el mes de diciembre, sino todos los días,
esa Navidad, ese nacimiento de Emmanuel en nosotros. Bendiciones, un abrazo.